todo bien. Vaya, qué Sí, bueno. me escucha, ¿verdad? Sí, ¿Me le puede escucho bien. escuchar bien? Perfecto. ¿Usted me escucha a mí? Sí, sí, sí. Vaya. Solamente déjeme buscar su documento. Es que fíjese que la, la escuela de posgrado ha tenido un problemita que no se permite, no les está permitiendo grabar las clases. Sí. Entonces me han pedido que la grabe yo, pero cuando la grabo no me deja minimizar no me deja minimizar la pantalla para buscar los documentos. Entonces aquí estoy. Permítame un segundito. No, no, no hay problema. Lo que este es. Ay, es que entre tantos documentos que veo todo el día, licenciada. Sí, no, yo la comprendo. Que igual a mí me pasa que uno debe y tiene un montón de cosas abiertas en la pantalla. Sí, oye. Lo que quería también era que viéramos lo del esquema. Sí, y fíjese que bueno, yo quería consultarle con usted Ujú. antes de pedirle a la maestra Erna una prórroga para entregarle el capítulo 2, porque humanamente creo que no me va a ser posible pero, en las Ujú. fechas estipuladas. Entonces, quería consultarlo con usted, ¿verdad? Para, pues sí, Sí, tener su aval, ¿verdad? Si no, pues voy a hacer lo buena posible pues, para entregarlo lo que se pueda. Vea, sí. voy a, pero quería hablarlo pues con usted Ujú. primeramente, antes que, Sí, bueno, porque sé mire, que hay fechas, hay, ajá, sí, le comento que como el cronograma estaba programado para la entrega final este día. Y de esta entrega final que yo iba a leer, la semana que venía ya no hay asesorías porque se supone que se habían cumplido las 6 clases, por decirlo así, las 6 asesorías, que nada más eso eran. Y yo tenía que emitir la carta para, para decir cómo lo veía, ¿verdad? El punto es que, por eso no lo encontraba porque los dos se llaman igual. El punto es que yo no sé si le comenté que estaba yo asesorando a otra persona también. sí, 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 Ajá. Entonces fíjese que ella está casi en la misma situación que usted, también perdió una asesoría y bueno, al final creo que ha tenido otros problemas o inconvenientes que el marco teórico no lo ha podido realizar con exactitud. Entonces, esto sucedió el martes que le preguntamos a la maestra Emma si podíamos tener una prórroga, porque por mí no hay problema. Tengo tiempo, como he destinado el tiempo de martes y jueves para ustedes, entonces yo no tendría problema, pero le volví a hacer la consulta a ella. Y ella me dice que no hay prórroga, que se tiene que cumplir así, que lo más que podemos hacer es que entregan la semana que viene y pues la semana que así, viene, ajá, sería como un día antes siempre, ¿verdad? De la asesoría y para reponer la asesoría que han perdido, habría la asesoría, o sea, siempre se realizaría la asesoría, pero la idea de esta asesoría es como comentarles a ustedes lo que yo voy a colocar en la carta para dárselo a ellas. Ya no habría como oportunidad que ustedes dentro de estas asesorías que yo les estoy brindando pudieran corregir algo, sino que ya la carta se va así y ya después ustedes tendrían que arreglarlo, aunque yo ya no lo revise, ¿verdad? Eso sería. ok, Ujú. va, sí, sí, yo porque como, sí, yo sabía que hoy era la última asesoría, entonces,
solo para la entrega, para que la carta no entregarla la otra semana, ¿verdad? Sino que después, pero entonces entiendo, no hay problema. Sí, fíjese que yo todavía le insistí un poquito a la maestra, pero No, ella no hay sabe cómo problema. lleva sus tiempos, ¿verdad? Sí, sí, no, no, Entonces, y es comprensible, pues que sí, uno tiene que ujú. cumplir y no, no hay problema. Sí, Está bien. entonces habría que meterle un poquito este fin de semana, digo yo, licenciada. Así hacer como el Sí, ah, esfuerzo. Yo sé que es cansado porque el capítulo 2 creo que del marco teórico, es bastante cansado en el sentido de que como hay que leer tantos documentos, no es solo uno, sino que sí, uno y otro y bueno, aquí viene todo lo que es la fundamentación teórica. Entonces, exacto. yo la comprendo que yo siempre le dije a ella que el tiempo era bien corto, que yo sentía que era demasiado corto como para llevarlo así, pero ella me dice que ya posteriormente ustedes van a tener como más oportunidad de fortalecer todo el documento, ¿verdad? Es decir, que lo mío es únicamente como la asesoría de contenido y yo he logrado comprender que lo importante es como armar el esquema del contenido, o sea, tener una base sólida de lo que realmente ustedes quieren investigar. Yo siento que ese ha sido como un gran avance, ¿verdad? El hecho de que Sí, usted, no, y tiene que ya, le da a uno claridad sí. y guía, pues, Sí, entonces para ya no ver tiene qué es usted lo como que... las ideas desperdigadas de que más o menos tenía una idea de lo que quería investigar, pero no sabía exactamente qué. Entonces hoy sí ya tiene bien delimitados sus objetivos y eso es un gran avance. Entonces ahora lo que hay que hacer es nada, ¿verdad? Tratar de ir leyendo en la medida de lo posible y tratar de ir abonando al documento. Yo creo que a usted no le compartí lo que es el diario de investigación, ¿verdad? No, no. Ajá, No, pero vaya, yo voy anotando en un ajá, le voy cuadernito, aquí a, tengo un cuadernito donde anoto todo. sí, me imagino, pero el diario de investigación quizás es mejor llevarlo en digital porque como quedamos en que ese es como el comienzo, ¿verdad? No es su trabajo final. Entonces usted tiene que ir leyendo más documentos e ir abonando. Entonces el diario de investigación le va a servir a usted para ubicarse en los documentos que ha leído. Ahí hay un espacio para poner citas. Quiero ver si aquí lo tengo para que usted lo pueda ver. Este es un ejemplito que trabajo con mis estudiantes de pregrado también, pero viera cómo sirve, porque al final leemos tantas cosas que de repente si no lo vamos como documentando se nos olvida todo. Entonces, lo mejor es como ir guardando esa información porque digamos que en el momento usted no pudo poner esa información porque todavía no había llegado a eso, pero considera que la información es importante. ¿Dónde guarda esa información como de reserva, por decirlo así? Entonces, lo guarda aquí en estas fichas. En realidad son como una fichita, ¿verdad? Es un diario de investigación que sirve para ir guardando las ideas y que usted las puede utilizar cuando necesite. Aquí, por ejemplo, dice el resumen, ¿verdad? El artículo habla sobre la violencia de género, tipos y causas. Pero usted, por ejemplo, ahí en ese espacio podría poner los párrafos que más le han llamado la atención junto con las páginas para ir citando aunque no sé si la manera en la que van a citar tenga que citar su página, pero si se tiene que citar páginas, pues poner ahí la página en la que se ha citado para que ya después usted solamente venga a agarrar de ahí, de todo lo que se ha buscado. Entonces, prácticamente este diario de investigación le permite a usted ir documentando todas las páginas que usted ha consultado o todos los documentos que usted ha consultado. No necesariamente tienen que ser virtuales, también pueden ser físicos, pero como hoy está muy de moda la virtualidad, ¿verdad? Casi todos lo hacen así de manera virtual y le ayuda a usted, sobre todo para que ya al final tenga usted como el acceso a las referencias que tiene que poner al final de su trabajo. Entonces ya no dice, ay, no, y
este párrafo está muy bien, yo lo coloqué aquí en el trabajo, pero no me acuerdo quién era el autor, mucho menos me voy a acordar del nombre del documento y todo, ¿verdad? Entonces, precisamente para evitar ese tipo de inconvenientes, y le digo que quizás yo comencé a utilizar este diario de investigación porque lo viví en carne propia. Cuando yo hice mi tesis, no, obviamente no era tan ordenada, ¿verdad? Porque yo no había hecho tesis de pregrado, yo no me gradué con tesis en pregrado, yo había hecho un tipo seminario. Entonces yo nunca había escrito una monografía así de esa índole. Sí me costó bastante precisamente porque ya a la hora de expresar, digamos, todo lo que sería la bibliografía, me pasaba justamente eso, yo iba poniendo los párrafos, pero no citaba en el momento. Entonces, aquí cuando nosotros investigamos, el proceso de investigación es como, ahí sí se aplica la frase, ¿verdad? No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. Es como de ir supliendo cada uno de esos detallitos, porque si los dejamos para después, esos detallitos se pueden volver una pesadilla. Usted podría pasar días tratando de buscar de dónde sacó la información. Entonces, al hacer ese diario de investigación, obviamente se evita esa gran molestia o esa gran angustia, ¿verdad? Y como lo puede ver, aquí hay fichas de todo, ¿verdad? Eh, que realmente lo único que sirve es como para ir identificando. Como le digo, aquí donde dice resumen, ellos lo dejan así como corto, ¿verdad? Pero ahí usted puede ir poniendo todos los párrafos que le han parecido interesantes y que los puede guardar ahí para después cuando ya los vaya a utilizar. Como leemos tantas cosas y de repente el documento tiene lo de un apartado, pero también tiene lo de otro apartado. Entonces, pero digamos que primero está construyendo el apartado A, ¿y qué pasa con la información que encuentra del apartado B? Entonces, mientras usted escribe el apartado A, puede guardar la información que ha encontrado sobre el apartado B en estas fichas. No sé si tiene Mm. preguntas. Sí, no, eso me va a servir bastante porque yo como no quiero dejar de, o sea, no escribo nada, sino le pongo la cita bibliográfica porque si no después, como dice usted, se me olvida. Entonces, tengo que estar ahí, ¿verdad? Y eso sí me puede ayudar bastante ya para ir solo copiando, pegando cuando al momento de estar haciendo la referencia. Sí, Porque yo lo que hago, exactamente. sí, porque tengo que, como citas Chicago, ¿verdad? Entonces tengo un documento abierto de los ejemplos para ver qué es lo que tengo que poner y cómo citarlo. Y eso Ujú. siento que sí me está quitando mucho tiempo. Vaya, entonces aquí le Porque puede servir porque ver, precisamente, citar, ajá. ujú, porque precisamente uno encuentra el documento y saca la información, pero no se preocupa de documentar de una vez y ir poniendo la referencia. Yo, de mi parte, lo que haría es poner la cita, pero también ya una vez citado, también se tiene que hacer la referencia bibliográfica y ya ponerla de una vez, porque si no, como le digo, usted podría tardarse muchísimo tiempo en recuperar toda esa información, que fue lo que a mí me sucedió, El- que realmente, imagínense, ya a contratiempo, yo había ya terminado mi trabajo, digamos, el contenido del trabajo lo había terminado, pero las formas las dejé por último. Y eso de las formas incluía las referencias bibliográficas y realmente le digo, fue una experiencia bien negativa, porque a pesar de que el trabajo estaba terminado, yo no podía enviarlo porque me hacían falta todas las referencias bibliográficas y fue horrible sacarlo, ¿verdad? Entonces, por eso mi recomendación es que se vaya trabajando simultáneamente para que ya no cueste. Y lo he visto, ahora que soy asesora de aquí, de pregrado, ¿verdad? Ahora sí veo, porque es obligación de ellos, que ya de una vez vayan poniendo las referencias bibliográficas, y es algo que ya cuando termina la tesis ni siquiera se preocupan por eso, porque allí está, ¿verdad? Y yo digo, bueno, así era, ¿verdad? Hay errores que cuesta aprender, pero así es la cosa. Entonces le voy a compartir ese diario, Lick, para que, el ejemplo, ¿verdad? El esquemita, para que usted lo pueda poner en práctica. Aunque nosotros nos terminemos, usted pues siempre lo va a tener ahí a la mano en vista de que pues
su información, mejor dicho, su tesis todavía no termina, está en elaboración. Entonces eso le va a servir Ujú, para las próximas actividades que usted tenga que realizar. Bueno, veamos ujú. ahora el esquema que usted había mandado. Bueno, Mire, lo estuve, no sé si ya lo puede ver, lo estoy proyectando. sí, ese es el que yo le mandé primero, pero el día de ayer pero solo una pequeña cosita le había cambiado y sí tenía unas consultas, pero veamos ese Ujú. ahorita. O si quiere, proyecto ya de una vez el adelanto que usted me envió y comenzamos a hablar de ese y porque vi que después le había pegado la parte que no ha terminado del esquema. Sí, Ajá, entonces no sé si quiere que ajá, mejor proyecte el otro documento. está bien, no, no hay problema, ahí como ajá, porque lo otro solo tiene contenido. Ah, vale, vale. Entonces veamos Ajá, este. No sé si eso me lo puede ir explicando para que, y ahí de una vez va sí, como haciendo las preguntas. Ajá. ok. Eh, bueno, aquí en lo primero es los antecedentes históricos, pero tiene que estar mal escrito, pero ahí tengo duda porque para mí era mejor ponerle, que a medida que iba leyendo también el contenido, una cosa que le podía poner concepto de violencia hacia la mujer en base a su género, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque como voy a hablar de la violencia hacia la mujer, pues tengo que establecer qué es violencia y qué es en base a su género, ¿verdad? De ahí, de las manifestaciones de la violencia de género, aquí la violencia económica. Había un Vaya, tema, espérame, hay un antes de que tema que pase, yo porque lo quiero, no le ajá, comprendí mucho lo que me acaba de decir. Aquí me pone antecedentes históricos de la violencia de género. Usted sí, quería pero, poner mejor violencia hacia la mujer. ajá, violencia a la mujer en base al género, en Ah, base ok. a su género, Ujú, ajá, ujú. porque había estado, bueno, he estado leyendo conceptos sobre violencia de género. Y ahorita como he encontrado algunos que no son como específicos que van a tratar hacia la mujer, sino que dice a las personas en base a su género. Y Sí. diferente, he logrado como comprender que diferente es hablar de la violencia hacia la mujer Ujú. en base a su género. Sí, me Por parece. el género, ¿verdad? Ujú. Es que es como diferente, Está bien, me ¿verdad? parece. Entonces, Es que la violencia de género, digamos que es ajá. como la generalidad y como también en el Ujú, tema de la ujú. violencia de género también se incluye a la comunidad LGTBIQ. Sí, en- ujú. entonces, obviamente sí hay que explicar que la violencia de género, hay un tipo, hay un subtipo, ¿verdad? Que se refiere a la violencia de la mujer. Ajá, a la violencia. Ujú. Entonces ahí Ah, ese, en vale, que está ese, por bien. eso no denominarlo de esa manera, ¿verdad? Sí. O sí lo Ujú. puede dejar violencia de género para explicar que la violencia de género es más amplia y a lo que se va a referir es al tema de la violencia en contra de la mujer. Ok. Ujú. Y de ahí, yo en un primer momento había contemplado eh, dentro de las manifestaciones de la violencia de género hacia la mujer, aquí quizás ya hacer la aclaración, ya no ponerle manifestaciones de violencia de género, sino manifestaciones de violencia hacia la mujer en base a su género, Ujú. porque como ya dijimos arriba, vamos a decir arriba que va a ser en específico hacia la mujer, acá, ¿verdad? Entonces, ahí quizás yo le tengo que cambiar el nombre, Está ¿verdad? bien, sí. Ajá. Y de ahí, violencia económica. Bueno, aquí no quería meterme a definir cada uno de los tipos de violencia, ¿verdad? Que existen, sino que solamente este, a enfocarme en la violencia económica, que es la que se va a estudiar. Y lo que usted me había
estado de la violencia vicaria y estuve leyendo sobre la violencia vicaria que existe como una relación en cuanto a la violencia institucional, ¿verdad? Pero ahí no he logrado como aclarar bien esa conexión que existe, ¿verdad? Porque eh, no me he logrado comprender a qué se refiere. Entonces, en eso de la violencia vicaria sí siento como un poco de duda. Lo he contemplado porque me parece y encontré un concepto que explicaba sobre la violencia vicaria que no solamente es la violencia extrema hacia las terceras personas que son queridas para la mujer, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, los hijos, sino que muchas veces también de que al momento de la separación, el padre fue durante la convivencia, fue un padre ausente y al momento de la separación, pues puede solicitar el cuidado personal, eh, o estar exigiendo un régimen de visitas abierto para poder estar causándole daño a la mujer hacia sus hijos, ¿verdad? Entonces Ujú. ahí creo que entraría también el hecho de que no le voy a dar la cuota económica para hacerla sufrir, ¿verdad? Para que ella tenga que pagar más puedo entenderlo cómo iría relacionado en mi tema, ¿verdad? Sí. Pero Ujú. si no estoy ahí todavía, tengo que leer más sobre eso y encontrar quizás literatura que sea actual, porque he encontrado, sí, mucho de violencia vicaria, pero en tesis de pregrado, Ah, ¿verdad? ok. Hay una Ujú. autora, creo que es una psicóloga, Sonia Bacar, que es creo que como la que ha acuñado ese concepto, ¿verdad? Ujú, ujú. Bueno, Bueno, hay y que de seguir ahí sería, buscando. sí, 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 tengo que seguir buscando y tengo que ver de otras fuentes, ¿verdad? De información, porque en las que busco no me sale como lo que necesito. Sí. Y aquí ya la victimización secundaria, que es el papel ya de las instituciones que se involucran en la atención hacia la mujer, ¿verdad? Ujú. Y también hay un tema que aquí yo no lo he contemplado en ninguno de estos esquemas, que es que yo sí creo que debo de tocarlo, pero quizás ahí tengo que ver en qué ítem de aquí lo puedo poner, que es la economía de cuidado, que las mujeres, porque incluso lo hablan dentro de las situaciones, situación problemática, Ujú. de que la mujer muchas veces se, eh, se dedica pues por lo general a el cuidado, ya sea como empleo o porque se queda en casa ejerciendo cuidado, ¿verdad? O Ajá. cuidado de personas mayores, y que muchas veces ese trabajo pues se ve invisibilizado económicamente, nada, ¿verdad? Entonces, Sí. creo que sí va muy relacionado en el tema, pero sí no he logrado visualizar en dónde lo puedo involucrar, sino hacer quizás un ítem aparte, ¿verdad? Solo de eso, economía de cuidado y establecerlo, ¿verdad? Bueno, Sí, creo que eso, aquí podría eso ser sí, como sí, un 2.2 y ponerlo allí ajá, y ya este lo convierto en 2.3. ujú, ¿verdad? Y bueno, de ahí, este, quedaría así en cuanto a lo de la violencia, ¿verdad? Y de ahí poner aquí ya el 2.2, que es la economía de cuidado, el 2.3, incumplimiento de la cuota alimenticia, pero aquí sí yo ya hice un cambio, porque no sería primero el incumplimiento, sino que lo primero es forma de establecimiento de cuota alimenticia, Ujú, y de ahí ya forma de reclamo por su incumplimiento, de ahí la ujú, ejecución de la sentencia, y ya llegamos a lo último, que es el delito, ¿verdad? Los incumplimientos de los deberes de asistencia. ujú. Y de ahí sí, aquí tengo dudas, se puede poner ya en el 2.4, que sería ya aquí,
ya lo Ujú. estaba cambiando. ¿Puedo dejar esta interrogante como un tema o debo de buscar, más bien, ¿verdad? ¿Puedo dejar como interrogantes temas del marco teórico? Lo recomendable es que no. Ujú. Ah, ok. Ujú. Entonces ahí yo ya lo puedo poner, ¿verdad? Sí, Conceptualización, conceptos de qué son los fundamentos jurídicos y cómo los ajá, voy yo a tratar dentro dentro de la investigación, sí, ¿verdad? Y buscar qué fundamentos deben de llevar con enfoques de género. Y de ahí ya nos pasamos a los estándares internacionales, ¿verdad? Que ya ujú, sería el Sistema Universal sobre Violencia Económica, específicamente la CEDAW, la Conferencia de Beijing. ¿Por qué? La Conferencia de Beijing, porque fue un hito, lo que he estado leyendo, ¿verdad? En cuanto al manejo de la violencia hacia la mujer desde otros aspectos, ¿verdad? Ya ahí ya se empieza a hablar un poco sobre violencia económica también, ujú. ¿verdad? Ya en un aspecto más macro, no ya quizás como de igualdad de salario, cosas así, pero se dan como aquellas luces y ya pues para poder hacerlo pues a lo privado, a la casa. Y de ahí el sistema regional, ¿verdad? La de para Ujú. y de ahí el marco legal nacional y ver ahí lo de la ley y el código penal y ahí que me hizo falta también no sé si ahí se podría tocar o sería conveniente tocar lo de la ley procesal de familia por lo del incumplimiento de la cuota alimenticia. Sí, definitivamente tendría que ir ahí lo de la ley procesal Ajá, de entonces familia. ahí, Ujú. y de ahí lo otro, el último tema sería ya lo de violencia económica en el derecho comparado, ya que, bueno, aquí en estos países, pues España, Argentina y Colombia, aquí quizás yo voy a tener que modificar un punto de la situación problemática que estaba viendo, porque, como dije, México, porque en esos países he encontrado bastante información, o sea, hay más abundante, no es que en los otros países no haya, es más abundante y la tengo como más a la pues, me es más fácil conseguirla sobre Sí, violencia económica e incluso ciertas jurisprudencias, por lo menos de México he encontrado, Argentina y España, ¿verdad? Y ahí, pues hablar de las leyes, que va a ser algo difícil porque las leyes allá en esos países por lo general están les ponen números. ah, ok. Es, una cosa, es algo raro para mí, porque Ujú. hablan de decreto, de ley número no sé qué, que vino. Entonces, eh, eso. Entonces, hasta ahí, eso sería yo, pienso, ¿verdad? Ok. Consideraba lo del marco teórico. No sé si estaré. Sí, yo lo veo bastante bien, bastante bien. Nada más que, por ejemplo, el marco teórico hubiera podido tener otros aspectos, como ya los habíamos hablado, como los aspectos culturales. Allí también podría ir lo de la economía de cuidado, porque no habla de, por ejemplo, el tema del patriarcado, ni porque las mujeres son usualmente víctimas de la violencia económica. Eso, ya hablando también en relación a lo que usted ha trabajado o ha entregado como antecedente para esta semana, que es, reconozco que ha hecho un esfuerzo en hacer el esquema y tratar pues de presentar el adelanto, porque cuando hacemos el esquema es que tenemos que ir consultando también el tipo de bibliografía que hay, entonces eso lleva algo de tiempo, ¿verdad? Ir identificando los documentos de donde nosotros los vamos a sacar, la información, pero creo que sería bueno que habláramos un poco de de la cultura patriarcal como tal, que podría ser como el punto uno. Ajá. Y ahí podría tomar usted el tema de por qué el hombre siempre está en una relación de poder
predominante, digamos, eso podría, usted no habla de las relaciones de poder. No. Vale. En ese tema de aquí no, pero ya en la economía de cuidado, como que sí da como un pie para poder hablar de esas relaciones de poder, porque a la mujer siempre se nos ha visto pues como aquella persona cuidadora, ¿verdad? Ajá. Pero aquí sí me genera duda también en la posición que lo estaríamos poniendo. Ujú. Lo de la cultura no debería de ir como primero. Sí, por eso le decía, esto lo puede poner antes. Antes, ajá, Ajá, como el 2.1, ¿verdad? ajá, ajá. Ya no sería lo de las manifestaciones de violencia de género como tal, ¿verdad? Sino que la cultura sería antes, como el tema del antecedente. Y allí le cabría lo del tema de la economía de cuidado, como usted dice, ¿verdad? Porque realmente no es otra cosa más que un aspecto cultural. El hecho de que se sobreentienda o se mire como de facto, ¿verdad? Ya de hecho, que la mujer siempre es Que la que se la- tiene que hacer cargo de los hijos, de todas las personas necesitadas, incluso hasta de los animalitos, ¿verdad? Eso es como que, ya se entiende, ¿verdad? Que si hay un animalito en la casa, la mujer es la que lo tiene que bañar y darle de comer. Si no, Ajá. si nos dejamos. No, claro. Pues sí, entonces, pero pues sí, las culturas son así, ¿verdad? Precisamente. Y ahí más o menos le vio usted algo que anotaba aquí en el tema de la violencia económica que tiene que ver con el hecho de que el hombre no deja trabajar a la mujer y todo ese tipo de cosas. Aquí en el tema de la cultura lo puede como reforzar manifestando, ¿verdad? Que el papel del hombre es o sea, hablar de estereotipos también, quizá, ¿verdad? Ahí podríamos hablar de los estereotipos. La cultura está relacionada a los estereotipos. Y todo lo que tiene que ver también con la economía de cuidado, ¿verdad? O sea, usted puede decir, bueno, los estereotipos de género que se van describiendo, las relaciones de poder y a qué conllevan esos dos aspectos. Conlleva a una economía de cuidado que viene a mostrarse de una manera natural, de una manera Ok, ya. naturalizada. Ok. Ajá. Entonces ahí puede hablar en los estereotipos que el papel del hombre normalmente dentro de la sociedad, o al menos dentro de esta sociedad que nosotros vivimos, bueno, cada día más las cosas van cambiando, pero a pesar de que van cambiando, no sé si usted ha notado, algo que yo ya le había comentado, es que el hombre malinterpreta el hecho de que la mujer se vuelve trabajadora y gana su propio dinero, porque entonces vienen hombres que quieren ser oportunistas de esta situación y ya no son ellos los que quieren aportar, sino que ellos quieren vivir de lo que la mujer gana. No sé si se ha fijado que últimamente se está viendo bastante ese fenómeno. Sí, le diría que no, pero alguien, una persona muy cercana, está viviendo esa situación. Ajá, es que cada vez más y más, porque entonces los hombres como que han malinterpretado la situación de, es que la mujer, ¿verdad? Como se siente Ya está poderosa. empoderada. Ajá, como está empoderada, entonces que me mantenga. La idea de una relación de confianza no sería esa. La idea de una relación de confianza sería que los dos pudieran trabajar y los dos pudieran aportar al hogar. Esa es como una relación sana, por decirlo así. Pero los hombres lo han entendido como que, como ellas no quieren que les provea uno, entonces ella, o sea, que se inviertan los papeles. Pero no es esa la idea principal, ni tampoco la Y eso es idea. lo que se está, eso es lo que se está luchando por romper ese papel que tanto al hombre como a la mujer culturalmente se nos ha inculcado. Exactamente, pues por ejemplo, ¿qué le digo? Hace poco, aquí en mi casa, ¿verdad? Para comentarlo, es una cosa tan pequeña. Bueno, mi mamá no se le puede pedir que tenga un pensamiento a la vanguardia como lo que estamos platicando, ¿verdad? Ella es una señora de casi 80 años
Y pues obviamente yo nunca entraría en discusiones con ella para ese tipo de cosas. Pero fíjese que viene la familia de mi hermana, viene mi sobrino con la novia. Entonces vine yo había comprado unos tamales, calenté los tamales, los partí y los puse todos en un traste para que cada uno agarrara los tamales que quisieran. Yo ahí no le veo ningún tipo de problema, ¿verdad? Pero imagínese el pensamiento patriarcal. Viene mi mamá y le dice a la novia de mi sobrino, mire mamita, le dice, sírvale a mi nieto, le dice. Y entonces, Sí. y yo me quedo así, ¿verdad? Bueno, yo solo serví los tamales y di la vuelta, ¿verdad? Pero oigo la discusión, ¿verdad? Y comienzan mi hermana y mis sobrinas. No, no, le dice, no le vayas a servir, que él te sirva a vos, le dice, que él te sirva a vos, le dice. Vení vos, fulano, servirle, le dice. Y me quedo yo así, ¿verdad? Y ya de ahí, pues, la molestia de mi mamá, ¿verdad? Porque como le digo, o sea, ya es una señora, ella tiene otro tipo de estructura mental que ya a estas alturas no se le va a cambiar. Y me dice, ¿verdad? Ay, me dice, puchica, ¿cómo es posible? Me dice, de que cómo están las cosas, de que hoy el hombre es el que le tiene que servir a la mujer. ¿Y cómo es eso? De que no sé qué. Y le digo, ¿y qué tal si nadie le sirve a nadie? Porque los tamales ya estaban calientes, estaban partidos solamente para que los agarraran y se los pusieran en el plato y se los comieran. Entonces, ¿qué tal si nadie le sirve a nadie? Entonces venimos con ese mismo de pensamiento, ¿verdad? De la pelea de que, ah, bueno, si yo no te sirvo, entonces servime tú. No es esa la idea. La idea es la equidad. Y en una posición equitativa era como que, bueno, él tiene manos, se puede servir sus propios tamales y ella también tiene manos, se puede servir sus propios tamales. Lo mismo de eso estamos hablando acá. Si una persona pues puede generar ingresos económicamente para aportar al hogar, no quiere decir que se está esperando que el otro va a estar, se va a invertir los papeles, ¿verdad? Y que el otro va a estar en espera de ser mantenido. No es esa la idea, y eso quizás habría como que aclararlo también, que la idea que podría defender el feminismo es el tema de la equidad y de la igualdad, que tanto trabaja él como ella para poder aportar al hogar, ¿verdad? Entonces, eh, eso es los estereotipos malentendidos. El tema de los estereotipos, sí hay que desconstruir, pero entonces significa que hasta cierto punto hay que minimizar al hombre o hay que ponerlo a hacer las tareas que antes hacían las mujeres. No es eso, sino que el hecho es que ambos puedan contribuir de una manera equitativa dentro del hogar, ya sea cumpliendo con las tareas domésticas o en este caso, pues aportando económicamente. Eso es como la idea, Lick. Creo que aquí le Ujú. haría falta ese espacio cultural y Ok, con eso creo que allí le quedaría bien lo de la economía de cuidado. ¿Preguntas o ok. comentarios, Lick? No, ahí sí ya me aclaró eso, entonces ya uno yo la no me acuerdo con los estereotipos y todo. Pero Sí. sí, entonces ya me paré ahí. Ujú. Ujú. Y siempre buscando enfocarlo hacia el tema De del la aspecto económico. investigación. Ujú. Ujú. De ese, ¿verdad? Porque yo no sé si con usted habíamos hablado y que de hecho creo que le compartí un documento de las dignas, creo. No sé si lo recuerda. Eh, no, sí me habló de eso, pero el documento no me lo envió pero sí me Vaya. recuerdo que me habló de una investigación que realizó Ujú. las Dignas Sí, eh, de economía y del papel de la mujer en la sí. economía aquí, específicamente de El Salvador. Ajá. Aquí lo voy a anotar porque ya no se me vuelve a olvidarle. Se lo voy a enviar para que usted le dé una ojeadita porque ahí usted puede ver cuál es el papel de las mujeres tanto en la macroeconomía como en la microeconomía. Eso es como para ir haciendo un contexto, de ir diciendo, bueno, es Ujú. que no son casos aislados, no mostrarlo como casos aislados en realidad, sino como mostrarlo como el tema de las generalidades, que todas las mujeres estamos en este mismo problema, ¿verdad? Que en muchas ocasiones nos vemos afectadas porque no hay acceso a la educación, no hay acceso a trabajos dignos para las mujeres, si hay acceso para trabajos, la brecha salarial es bastante amplia, entonces todo eso se podría poner
en el contexto como tal de la investigación, para que más o menos se vayan marcando las ideas de lo que usted quiere decir. Ahí le envío el documento. Luego las manifestaciones de violencia de género, que ya las hablamos, en sí, ¿verdad? Creo que aquí yo le pondría una breve introducción Ujú, que habla de todos los tipos de violencia, como únicamente mencionados, para aterrizar en la violencia económica, ¿verdad? Ahí estaría. Bueno, lo de la violencia vicaria, eh, la verdad, pues debo confesar que es un hallazgo que yo no esperaba, que es algo nuevo también para mí. Entonces, allí solamente es de investigar, de ir buscando. ujú. Yo prometo, ¿verdad? Que le voy a ayudar, pero realmente es que de repente la vida se me complica. Pero en la No, medida de lo posible, sí. Pero me ilusiona, ¿verdad? pero no, sí, y a mí también porque lo que he leído es muy interesante, es otra visión, es como un refresco, es como, eh, mire, realmente puede ser de que yo tenga un proceso de cuidado personal y yo lo puedo ver como un cuidado personal, pero que hay detrás de ese motivo de ese cuidado personal que el padre está pidiendo. ¿Qué es lo que realmente quiere este padre al querer tener a su hijo, pues hacia la mujer y está utilizando, o sea, los Está mecanismos que la Biblia da, instrumentalizando a los niños, sí. instrumentalizando pues a los niños y está utilizando los órganos estatales y todo, pues para poder provocar un sufrimiento para hasta la incomodidad de la madre o de la mujer, pues me están demandando, tengo que ir, buscar un abogado, pagar un abogado, o sea, porque Exacto. muchos hombres hasta se van a la Procuraduría para que los asesoren, para que la mujer no pueda ir a la Procuraduría para que le den asistencia. Así es. Esa es nuestra realidad. Esa es la verdad. Ujú. O sea, Pi- y ya con lo que estuve leyendo de la violencia vicaria, pues entonces uno ya Sí, voy es entendiendo el tema. interesante y hay que ponerlo realmente porque es un término que sería fantástico que se agregara en la ley. Fíjese que esa persona que justamente hablaba de la violencia vicaria decía que los jueces y todos los servidores públicos deberían de estar como más enfocados con las características de personas que son psicópatas, o sea, que tienen realmente problemas mentales, que son psicópatas, que son narcisistas, que engañan fácilmente a cualquier ser humano vendiéndose como un ángel, ¿verdad? Que la gente dice, no, pero ¿y cómo? Mire, si el hombre es bien buena gente, así como el típico violentador, ¿verdad? Que de repente, o el típico celotípico, que frente a todo el mundo es una persona comprometida, se involucra con la comunidad, en su trabajo lo quieren y todo, pero realmente la única persona que conoce el infierno es dentro del hogar. Del Entonces, hogar. ajá, precisamente. Entonces, esta persona recomendaba, ¿verdad? A los jueces, a todo el sistema judicial, como alertar sobre este tipo de personas que tienen, realmente están enfermas, tienen muchos problemas mentales, pero que no se logran detectar. Y eso sería como bien importante, precisamente porque aquí prácticamente estamos viendo en la violencia vicaria el ánimo que tiene para fastidiar y que utiliza obviamente la manipulación. O sea, realmente creo que el tema de la violencia vicaria va de la mano con muchos aspectos psicológicos, que obviamente los juzgadores no toman en cuenta al momento de dictar una sentencia, porque como se quedan como hacia el análisis de la norma fría, o sea, analizar fríamente la norma, sin ir como a las profundidades de lo que podría significar cada uno de esos hechos que comete el hombre, ¿verdad? Como, por decirlo así. Entonces sí sería muy bueno que usted le diera prioridad. Yo he visto el contenido de lo que he escrito y nada más he quedado como con el concepto.
Ya lo vamos a ver rapidito, pero sí sería bueno que usted tratara de profundizar en el tema, porque siento que da para bastante. Igual el tema de la victimización secundaria. Allí creo que le envié las dos tesis. Le envié la tesis del estudio comparativo de las políticas, ¿verdad? De Sí, género. sí, Y la otra se la envié, la del Ministerio Público. sí, dos tesis son las Ajá, que va. me ha enviado. Entonces, allí en esa tesis del Ministerio Público habla de la victimización secundaria, para que más o menos usted se oriente. No lo puede citar, pero por lo menos le puede ser útil como para poder orientarse de cómo lo va a tratar. Luego me ha parecido bien el incumplimiento de la cuota alimenticia, que ahora me dice usted que se quedaría solamente con el tema de la cuota alimenticia, porque después va a hablar. Aquí habla forma de establecer la cuota alimenticia y, y de ahí prácticamente quedaría usted ante el incumplimiento, ¿verdad? Ujú. Se generan estas formas de reclamo. Ujú. Ante el incumplimiento de la cuota alimenticia, entonces ya tenemos la forma de reclamo, tenemos la ejecución de la sentencia, el incumplimiento y el delito. Aquí, quizás como ya ser más directo, ¿verdad? Vamos a hablar del delito de incumplimiento de deberes de asistencia económica. Bueno, luego aspectos fundamentales sobre fundamentos jurídicos o aspectos sobre fundamentos jurídicos, usted lo podría poner así. Y habla los fundamentos, que son los fundamentos jurídicos con enfoque de género. No sé si ahí le podría agregar algo más o solamente se va a quedar con ese apartadito de fundamentos Fíjese que jurídicos. ahí, no, ahí yo creo que sí, debo de ponerle otras cosas, porque una cosa son los fundamentos jurídicos que utilizan en una sentencia y otros para la petición que se va a hacer ante un tribunal. Ajá, Entonces ahí sí estaba leyendo y tengo que hacer como esas dos categorías. algo así podría ser, ¿verdad? ¿Cuál Ujú. es el concepto de lo que nosotros conocemos como conceptos jurídicos y cuál es la tipología de los fundamentos jurídicos? Y luego referirse a los enfoques jurídicos perdón, a los fundamentos jurídicos con enfoque de género. Y ahí, pues, si usted va encontrando otras cosas con las que se puede complementar, fantástico, lo puede poner. Sí, Eh, es que me estoy dando cuenta que a medida que leo, hay otros aspectos que, este, creo yo, tengo que hacer como un subtema de esto, ¿verdad? Ujú. Y lo puede hacer, Y o eso sí, sea, no quiere decir que este esquema que nosotros estamos haciendo, sí, ujú, usted se va a sí es casar difícil. con él o es un esquema Ujú, cerrado, sino que lo puede ir modificando. Pero lo que queremos es que usted tenga una guía inicial por donde comenzar, que no se ponga, ¿verdad? Ay, ¿y qué hago? ¿Y qué pienso? Y después de eso, ¿qué más va a ir? Sino que usted, esto le sirve como una ruta, una hoja de ruta que usted va a utilizar ya para comenzar la investigación en sí, la investigación documental. Mire, y ya en esta cuestión del Sistema Universal de Violencia Económica, no sé si mejor le pusiera a usted algo así como, no sé si marco legal, pero por ejemplo, estos son instrumentos internacionales y luego llega al nacional. Y si le pusiera algo así como un subtema que abarque los dos, marco legal nacional e internacional, para que quede claro que va a hablar de eso y ya se queda hablando De los usted. dos, ajá. Ajá, primero es el internacional. Vaya. A lo que sí cuando habla aquí de los fundamentos jurídicos con enfoque de género, obviamente no van a ser fundamentos jurídicos con enfoque de género de manera general, porque por ejemplo, para el tema del feminicidio, por ejemplo,
los dos aspectos jurídicos relevantes que se toman son la misoginia y las relaciones de confianza que pudo haber tenido esa persona con el feminicida, entre otros aspectos, pero esas son como las dos que se pretenden probar en el tema del feminicidio, ¿verdad? Que anteriormente, también se utiliza el criterio de que si no es sine qua non, pero sí se toma mucho en cuenta el hecho de demostrar que ha existido violencia anterior al hecho del feminicidio, es decir, que la mujer ya tenía como antecedentes de violencia doméstica en física o psicológica en ese sentido, ¿verdad? Y que hay testigos que podrían corroborar que esta situación ha sucedido así. Le hablo del feminicidio como tal porque entonces aquí en los fundamentos jurídicos con enfoque de género, usted tendría que decir específicamente cuáles son los criterios que se utilizan para clasificar el caso dentro de la competencia. De los juzgados especializados para Ujú, la vida libre de violencia. así es. Ahí tendría usted que mencionarlo, ¿ya? Ahora, aquí se lo voy a poner en anaranjado para que no se nos olvide. Aquí, Lick, ya yo lo dejaría como en stand-by, porque, ¿cómo decirle? Ahorita usted está trabajando capítulo 1, que es la situación problemática, capítulo 2, que es el tema del marco teórico como tal. Entonces, aquí en el marco teórico, ¿qué va a poner? Como el nombre lo dice, va a poner teoría. Todo lo que usted pueda encontrar sobre la teoría, pero no puede entrar de lleno a analizar las leyes o la jurisprudencia, o sea, hacer aquí el ejercicio de derecho comparado, porque esto constituye parte del capítulo 4, no del capítulo 2. No sé si me explico. Sí, 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 y le comprendo ahorita porque como eso es parte de los objetivos, allá en el capítulo 4 es donde ya se va a hacer como ya de lleno todo, Sí, eh, ya el análisis de los objetivos y así ahí es. entraría ya lo del derecho comparado. Ajá. Ok, ujú. Ahí sí yo Sí, ahí lo usted tendría tenía. que revisar la tesis esa que le he compartido de las políticas para que usted vaya viendo cuáles son los criterios que va usted a utilizar para el tema de la comparación. Los criterios sí los podría poner aquí en el marco teórico y decir, bueno, ¿de dónde sacamos esos criterios comparativos? En el marco teórico ya están, ya existían, pero ya el ejercicio de comparar se va a realizar en el capítulo 4. Entonces podríamos ponerle criterios basados en ahí España, Argentina, Colombia. Ya solo colocar los criterios, si mal no, si no he Lo que entendido pasa es que mal. si usted pone los criterios como tales así, nuevamente volvemos a la misma situación, ¿verdad? Ya estaría Ok, entraría a analizar lo de los países. Por eso sería importante que únicamente delimite como los elementos que usted va a analizar. Quiero ver si vemos la tesis esa, tesis política. Permítanme a ver si la encuentro. Si usted se fija, quiero ver. Aquí en pregrado se les obliga a hacer como un marco conceptual, además del marco teórico.
Vaya, pero por ejemplo, aquí el marco teórico habla de la violencia de género como tal, de los tipos de violencia de género, habla de cuál es el abordaje para la violencia de género y cuál es el contenido, y va hablando de esos abordajes, del abordaje legal, del integral, de las acciones relacionadas, de lo que se puede hacer, ¿verdad? Prevención, detección, atención, protección, sanción, reparación, para ver si esas leyes tienen todos esos elementos, si hay medidas de protección para los testigos. Y luego habla ya de tipos de instrumentos internacionales porque hay una obligación también de desarrollarlo, ¿verdad? Proceso de formación de instrumentos internacionales. Ya, como eso es el marco teórico como tal, y ellos son internacionalistas, entonces era como importante que lo pusieran. Y los procesos de formación de la ley por cada uno de los países, precisamente por el tema de los internacionalistas. Vaya, más o menos allí usted ya tiene la idea de lo que ellos hicieron en el marco teórico. Ahora le voy a enseñar el capítulo 4. Ya voy. Bye. Entonces, ¿a qué es lo que le digo? Si usted lee la introducción, dice, sí se mira que lo estoy proyectando, Sí, sí, ¿verdad, Nick? sí, Vaya, dice, sí, el sí. presente capítulo se llevó a cabo el análisis de los instrumentos internacionales, las leyes y las políticas públicas en los países centroamericanos, utilizando diferentes parámetros e indicadores que logran describir de qué manera logran abordar la violencia de género. Entonces, ¿cuándo sacamos esos parámetros y cuándo sacamos esos indicadores? Lo sacamos en la construcción del capítulo 2 y del capítulo 3. Por eso es que le digo, ¿verdad? Que algo tendría usted que decir, bueno, cuáles serían como los indicadores que yo voy a decir, qué es lo que me ayuda a comparar esta ley con otra. Porque no puedo decir, solamente describir lo que la ley tiene en sí sin hacer una comparación. Si estamos haciendo derecho comparado, es que realmente necesitamos parámetros e indicadores que digan cuál es lo diferente de esa ley con otra ley. ¿Ya? En el caso de instrumentos internacionales, se establecieron una serie de parámetros en los cuales se identifican si dichos instrumentos logran cumplir ellos, con ellos, con respecto al abordaje de la violencia de género, comenzando por los instrumentos internacionales del sistema de las Naciones Unidas, los instrumentos internacionales del sistema interamericano y por último, los instrumentos internacionales del sistema centroamericano, utilizando una matriz por cada sistema para su país. Con respecto a las leyes de los países centroamericanos, para su análisis se llevó a cabo una lista de cotejo ubicada en el anexo número 4, en los cuales se plasman diferentes indicadores para lograr identificar de qué manera las leyes en contra de la violencia de género implementadas en los países de Centroamérica logran abordar dichas problemáticas. Los indicadores que se utilizaron con el fin de evaluar todos los elementos que poseen las 9 leyes analizadas e identificar sus similitudes. Y por último, para el análisis de las políticas públicas de los 5 países centroamericanos con respecto al abordaje de la violencia de género, se utilizó de igual manera listas de cotejo que dividen diferentes indicadores, los cuales fueron aspectos generales, indicadores de prevención, detección, atención, protección, reparación, seguimiento, evaluación, de rendición de cuentas y de presupuestos públicos, los cuales nos ayudaron a identificar de qué manera las políticas públicas trabajan para la lucha de la violencia de género. Entonces, ahí comienza con los instrumentos internacionales. ¿Cuáles fueron los parámetros? Aquí viene a decir, ¿verdad? Ya le voy a mostrar una matriz. Va, esa es la matriz. ¿Cuáles son los parámetros? Los parámetros es que si reconoce la violencia física, reconoce la violencia psicológica, reconoce la violencia sexual, el feminicidio, promueve la igualdad de oportunidades. Estas son de los sistemas de Naciones Unidas. Muy interesante realmente el ejercicio porque imagínense aquí como que nos resume todo lo que los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas que ellos utilizaron para ver si, por ejemplo, imagínense
cualquiera podría decir que la CEDAW incluía el tema del reconocimiento de la violencia física, pero no. No, ¿verdad? Ninguno de estos, porque ahí únicamente van reconociendo como el hecho de la violencia en contra de la mujer, pero no dicen cuáles son las clases de violencia en contra de la mujer, como van haciendo, ¿verdad? El tema, entonces tampoco fueron como muy agresivos en determinar. Bueno, y ahí usted lo puede ir viendo como un gran resumen. Por eso le digo yo que cuando hablamos de la violencia económica como tal y de que cuáles son los criterios que utilizan o que se deberían utilizar, ¿qué dice la doctrina? ¿Cómo, cuándo entender que hay violencia económica hacia la mujer? Por ese tema es que o usted los encuentra en la doctrina o usted los tiene que crear. No necesariamente los tiene que encontrar en la doctrina, porque a veces no todo está regalado, ¿verdad? No, no todo está ahí a la mano, pero usted lo podría crear y decir, bueno, yo entendería que hay violencia económica y a eso se le llama una definición operacional. Yo entendería que hay violencia económica cuando pasa A, B, C y D. Entonces, con estos 5, yo me quedaría para analizar esas leyes o esas políticas de cada uno de los países. Por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, solamente, perdón, del sistema interamericano, solamente tenemos la Convención Interamericana, la Belén do Pará, ¿verdad? Y allí vamos viendo, ¿verdad? Que aquí sí se cumplen todos los parámetros en la Belén do Pará. Obviamente se cumplen porque ya habían pasado muchísimos años después de los nacimientos Es de más aquellos, reciente. ajá, son más recientes y como que ya están como un poco más enfocados. Y esto se hace también con algunos convenios que nosotros encontramos a nivel centroamericano que había emitido el SICA y aquí se puede ver, ¿verdad? Si hay realmente los mismos parámetros para esto del SICA. Imagínense que este convenio constitutivo de Consejo de Ministros de Mujeres Centroamericanas no constituye un montón de cosas, o sea, habla de promueve la igualdad, ¿verdad? Más que todo habla de la igualdad y de la no discriminación, pero no habla de la violencia de género como tal. Eh, y eso son como los hallazgos. El más como pesado fue ya ir hablando de las leyes como tales, porque ya se va viendo, ¿verdad? Si estas leyes fueron inspiradas en tratados internacionales por un objetivo que se va a ir relacionado, si reconocen los tipos de violencia, si reconocen el feminicidio, y cualquiera puede decir, bueno, pero si son leyes de violencia de género, obviamente van a reconocer el feminicidio. Pero como usted puede ver, estos números representan las leyes que nosotros quisimos analizar, fueron 9 leyes, ¿verdad? Entonces aquí, si usted ve, esa ley número 1 no lo reconoce, la ley número 4 no lo reconoce, la 6 no, y o sea, y hay un montón de leyes que no reconocen el feminicidio. Imagínense qué grave, ¿verdad? A nivel centroamericano estamos analizando algunas leyes, pero ellas no reconocen el feminicidio como tal. Y aquí vemos como el término de relaciones de poder, no lo reconocen, el término de misoginia, casi todas reconocen objetivos de abordaje de violencia de género y así, ¿verdad? Entonces, eso es como para que usted tenga la idea. Quiero ver si encontramos esas listas de cotejo solo así. Yo no me acuerdo ya cómo lo hicimos como tal en los anexos, pero sí sería bueno que usted construyera también una lista de cotejo para ver si puede desarrollar algo en el marco teórico que ya le vaya encaminando a la situación del análisis como tal y dejar como quizás en la situación problemática habría, yo sé que no queda mucho tiempo, ¿verdad? Pero si no le queda tiempo, yo lo puedo poner ahí dentro de la carta, las observaciones, nada más para que usted sepa que dentro de la situación problemática, como usted eligió el derecho comparado, tendría que analizar datos, mejor dicho, tendría que agregar datos de esos países para ir realizando como la investigación no se quede como solamente puso información de El Salvador, sino que también tiene que hacerlo en relación a los otros países. No sé si queda claro. Sí, 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 no, sí le entiendo. Vaya, entonces estas son las listas de cotejo que nosotros realizamos, ¿verdad? Los aspectos generales, por ejemplo, reconoce
reconoce que fue hecha la inspiración de tratados internacionales, reconoce los tipos de violencia, se refiere al término de relaciones de poder, misoginia, cómo son los abordajes de violencia de género. Uno de los objetivos del abordaje para la violencia doméstica, reconoce la violencia en el ámbito público y en el ámbito privado. Entonces, esas son como preguntas que usted se podría hacer, como decir, ¿cuáles? Aunque no me lo diga la doctrina o aunque no me lo diga la jurisprudencia como tal, o usted puede ir leyendo todo ese conjunto de leyes, pero sin mencionarlas específicamente, ir sacando los criterios que usted considera que son ideales como para hacer su propia propuesta. Decir, bueno, España reconoce 3 indicadores que a mí me parecen interesantes, pero yo no voy a decir que son de España, pero aquí voy a poner esos indicadores que serían ideales, que fueran complementando el tema del análisis de si existe o no existe violencia de género en respecto de este tema concreto que estoy analizando. Y los pone sin decir que los tiene España, pero de repente Argentina también utilizó un cuarto término que no tiene España, pero usted lo pone porque ya a la hora de hacer la matriz, usted va poniendo las Xcitas, ¿verdad? Pone la X en que o el sí y el no. Aquí, bueno, esos 3 criterios los cumple España, sí, 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 pero no los cumple Argentina y le pone no, no, no. ¿Ya? Entonces, es como una Sí, trampita, ¿verdad? Como por decir, una copia por adelantado sin decir que realmente el análisis lo sacó de esos países, pero como no tiene usted como otros términos de referencia, de ahí lo va haciendo, va sacando las preguntas y ya después lo asocia a cada uno de los países. No sé si queda claro. sí, 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 sí me queda claro. Ajá, vaya, Sí, y le comprendí el ejercicio y creo que eso incluso me va a ayudar para lo más adelante, sí, guardar vaya. esa listita. Ajá, entonces aquí está lo de la lista de cotejo, como usted puede ver por cada acción relacionada a la violencia de género que la contempla nuestra política de género. Nosotros hicimos varias preguntas, ¿verdad? La verdad es que yo considero que, honestamente, ahora que veo esa tesis, digo yo, Dios mío, por eso nos tardamos casi un año, porque estos niños comenzaron en enero y como nos vino lo de la pandemia, suspendimos y todo. Pero si ves, la tesis es re completa, abarca demasiadas leyes, yo no lo volvería a hacer. Sí, sí, Pero veo que tiene ahí hasta unas leyes de Costa Rica de hostigamiento sexual y sí, alcancé a leer ahí. sí, sí. Muy, La verdad sí fue bien completa, los torturé bastante, pero ya ven, quedó bonita pues porque sí se nota el trabajo a profundidad, ¿ve? Y aquí está la matriz que nosotros allá en el trabajo la publicamos de otra manera, ¿verdad? Pero aquí si usted puede ver, aquí ya aparecen todas las leyes, ¿verdad? Ya aparecen todas las leyes con nombre y se va viendo, ¿verdad? Cuáles sí y cuáles no, de todos estos elementos que le pueden servir a usted. Eso es nada más como un ejemplo de cómo usted podría sacar esos parámetros que necesitaría para poder hacer el trabajo completo. Y bueno, solamente del capítulo mencionar que lo leí, pero la información es como básica, ¿verdad? La información que usted sí, ha sí, puesto. Ajá, entonces ahí estuve viendo, creo que se puede mejorar porque siento que en algunos casos la información es poca, concisa, pero poca, pero considero que se podría como complementar de más ideas. No tengo así grandes observaciones en relación a lo que se ha puesto, porque creo que todo lo hemos venido comentando ahí en el camino. Es importante que justamente lo que usted ha hecho aquí, pone ahí como, de acuerdo al Consejo Europeo, se entiende que violencia económica, como la desigualdad en el acceso a un puesto de trabajo, educación. Acuérdese que todo lo que usted tenga que poner o vaya a citar debe tener relación con el tema en sí. Porque como ya lo habíamos hablado, ¿se acuerda que eso lo hablamos al inicio? Cuando usted estaba construyendo la situación problemática, yo le decía que que la violencia económica no solamente se remite al tema de la violencia doméstica, en donde se sufre violencia económica.
Y eso es justamente lo que el Consejo Europeo le está diciendo, ¿verdad? Y como hay otros ámbitos donde también la mujer podría vivir la violencia económica como tal. Eso usted debe tener cuidado de que la información que coloque esté más que todo relacionada a la violencia económica dentro de la violencia doméstica que podría sufrir la mujer. O sea que no toda la información de violencia económica se puede citar, sino que esta especializada que tiene que ver con la violencia doméstica y del sometimiento de la mujer a través de su pareja, que es creo lo que usted ha querido investigar. Y luego de la victimización secundaria, yo creo que podría ahondar un poquito más. Le falta hablar de la revictimización, por ejemplo. También ahí hay como estigmas que tienen los funcionarios públicos o, por decirlo así, ideas muy arraigadas en relación al tema del machismo, del patriarcado, que en muchas ocasiones no les permiten como conocer o reconocer, mejor dicho, que la mujer está siendo víctima de violencia secundaria, mejor dicho, de violencia económica, y ellos son los que vienen a revictimizarla. Por ejemplo, decir, ah, no, es que la mujer quiere pedir la cuota alimenticia porque lo quiere fregar, porque lo que Ujú. pasa es de que así como él ha planteado la situación, él ya anda con otra mujer. Y entonces como no lo quiere ver con la otra mujer, lo quiere clavar con la cuota alimenticia. Eso, o sea, lo que le digo son cosas que yo he escuchado de No, lo... y personalmente, o sea, lo voy a decir así en confianza, Ujú, yo lo vivo a diario con una persona en mi trabajo. que, Yo trabajo en un estado que de así día. es. Él es así, entonces, y es él, vea. Mm, ¿Y cómo me cuesta? Pero porque no le entra para nada todo esto. sí, y les encanta Y es discutir y bien, oponerse. y es bien terrible porque es la persona que atiende al público, ¿verdad? Entonces es como, Fíjese pero que bueno, yo incluso allí propondría una modificación también a la ley de que los servidores públicos tienen que someterse a exámenes psicológicos y a varias pruebas en donde demuestren que realmente sí se encuentran identificados con la causa para poder atender a las mujeres. O sea que no cualquiera, si es un hombre, tiene que estar realmente y tiene que tomar ese rol de, de comprensión de la situación especial que las mujeres viven, porque hay muchos, muchos. Miren, ya le conté, ¿verdad? Que en ese diplomado que yo llevé, ay, no, qué increíble oír a los hombres, ¿verdad? Y yo digo, pucha, que son servidores públicos, ¿verdad? Y que es indignante a veces la manera en la que se refieren, ni a las juezas las respetaban, que eran las juezas las que estaban dando las clases. Imagínese que uno, ya sí. cuando estamos hablando de la violencia patrimonial, le dice uno que también es juez, quizás para molestar a la jueza, le dice, mira, le dice, ¿y por qué las mujeres se enojan cuando el hombre quizás le fue infiel o le hizo algo? Le dice, y ya después el carro que le habían regalado, la mujer se lo vuelve a quitar al hombre, le dice, y eso es violencia patrimonial en contra del hombre, le dice. Ah, Y yo, oh, bueno, mordiéndome la lengua, usted, para no decir nada, ¿verdad? Porque en realidad sí sí. eran personas importantes las que estaban recibiendo, pero yo digo, y la jueza no le dijo nada, le dijo, ay, fulano, le dijo, por favor, deje de estar molestando. Porque si uno le da ahí pie, vea. Sí, pues No, sí, se mejor. armó una discusión fea, ¿verdad? Pero lo que le digo es que yo realmente modificaría la ley en ese sentido, que deberían de comprobar con aspectos psicológicos y con un montón de pruebas que realmente se encuentran a favor de las mujeres o por lo menos que son capaces de identificar las situaciones precarias que las mujeres viven debido a la cultura, pero muchos nunca lo logran comprender, ¿verdad? Porque ellos dicen de que las mujeres han abusado, que las mujeres están en esa posición de privilegio, que ahora con la ley ya no se les puede ni tocar ni nada, ¿verdad? Y eso yo lo he escuchado de funcionarios públicos. Entonces,
este tema, principalmente el tema de la victimización secundaria, es muy importante que usted lo refuerce, porque eso prácticamente sería como su tema central, la revictimización secundaria del tema de la violencia económica en sí. Y bueno, creo que ya esos aspectos de eso ya lo arreglamos allá en el otro esquema, ¿verdad? Entonces, Ujú. creo que así quedaríamos. Lick, no sé si tiene alguna otra pregunta o comentario. No, ahorita no, creo que ya solventé las dudas que tenía y muchas gracias Vaya, Lick, por está siempre bueno. tener un poquito más de tiempo aquí conmigo. Sí, excelente. Entonces, ahí hasta donde llegue, y si me lo podría, no creo que me lo pueda mandar antes, ¿verdad? Pero con que me lo envíe el miércoles para que ya el jueves yo ya le presente la cartita, cómo va a quedar y usted vaya sabedora, ¿verdad? De lo que lleva la cartita y de los aspectos que quedarán por mejorar. Está bien. El capítulo 1 ya arreglado, no me lo devolvió, ¿verdad? No se lo había devuelto porque estaba luchando con las tablas, Ajá, ¿verdad? sí. Porque no hay cómo hacer para que me queden bien, Vaya, ¿verdad? en cuanto lo Pero tenga, me lo envía. sí, no, Ujú. no, y claro, porque ahorita estoy trabajando una presentación que vamos a hacer el sábado sobre esto, entonces eh, yo lo tenga, se lo mando, pero Bueno, sí, está bueno. ujú, Quedamos entonces. Feliz sí, noche. Que gracias. descanse. Bueno, gracias, Adiós. igual.